XFM y Democracia M. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:10. Me da mucho gusto en saludarles, señor expresidente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A los tiempos que le menciono y le doy esta oportunidad de recordar parte de su currículum que honró indiscutiblemente al país. Doctor René Ortiz, bienvenido. Y vea la coincidencia, un hombre que ha dirigido también al Banco Mundial en su sede, entiendo que en Washington, para América Latina, durante tantos años, el respetable Augusto de la Torre, a quien yo le he molestado últimamente de manera reiterada por asuntos macros de orden económico, que es lo que él maneja. Y estamos, señoras y señores, para hablarles de lo que el Estado está viviendo día a día, buscando un financiamiento que lamentablemente no damos pie con bola todavía. El señor presidente se resiste a modificar o a crear imposiciones o a agigantarlas un poquito en el afán de garantizar las cuentas fiscales. Y entonces dicen que tenemos reservas internacionales que estamos usando para más o menos disimular con nuestros prestamistas, en este caso los chinos. Los chinos un poco nos han abusado, bastante nos han abusado en estos últimos años. Y ellos prestan para ganar, pues, pero les gusta buenos rubros. Y eso naturalmente ha incidido en que tengamos hoy recursos para el presente y hambruna para el mañana. Es decir, no estamos en este momento, doctor Augusto de la Torre, voy a aprovechar su tiempo porque usted tiene otro compromiso muy significativo, repleta su agenda. Nosotros nos hemos arrimado un poquito a ella y quisiéramos que tenga la bondad de, una vez que ha tomado contacto con un sinnúmero de compañeros economistas locales, nacionales y unos con visión regional por lo menos o mundial, nos haga el favor de analizar cuál es el proceso de reactivación que estamos viviendo o autoengañándonos. A la final, esta es la triste historia, digamos. No podemos autoengañarnos. Pero tenemos soluciones para mañana, pero no sabemos hasta cuándo. Un poco, ¿cómo graficaría usted la situación fiscal? Augusto, bienvenido, muy buenos días, gracias por el honor. Buenos días, Gonzalo, un gran placer estar aquí en persona. Gracias. Y no solo por el teléfono. Mire, hay una cierta ventaja de ver la economía del país desde fuera, porque tal vez uno está menos imbuido por todo el debate coyuntural y la politización de los temas que uno vive dentro del país. Fuera del país me parece que hay un poquito más de optimismo sobre el Ecuador de lo que hay adentro. Esa es mi impresión. Yeah. Y yo pienso... ¿En qué sustenta los ojos visionarios de afuera frente a los... No es una visión completamente optimista, pero sí es una visión cautelosamente optimista, porque en el Ecuador se han dado unos hitos que son de enorme importancia en la historia de los pueblos, y que no son poca cosa. El gran giro que nos permitió separarnos del camino hacia Venezuela por el cual íbamos. El hecho de que el gobierno del presidente Moreno se haya ido desmarcando sistemáticamente, pero claramente, del antiguo régimen del correísmo. El hecho de que... Podemos hablar del modelo.
correísta. Del modelo correísta. El hecho de que en el país se respiren aires de libertad. Recuerde usted que en el pasado se vivía el temor de la arbitrariedad de un mandatario autoritario. Y la represión. Ahora hay libertad de prensa, libertad de opinión, y se han devuelto, yo creo que un espacio de un poco mayor transparencia. Ha habido más franqueza sobre el diagnóstico de la situación económica, que no se lo veía antes, y en los primeros meses del gobierno del presidente Moreno también había una especie de negar la realidad. Y luego se han pasado algunas medidas que sugieren que la economía empieza a enrumbarse y la situación fiscal empieza a tomarse con seriedad, incluyendo unas disposiciones muy importantes que hacen que el gobierno esté obligado a alcanzar un equilibrio en el balance primario del gobierno para el 2021, tal vez un poquito lento, pero está ahí. Y luego de una serie de previsiones de la ley para que se reintroduzcan reglas de prudencia fiscal, incluyendo un fondo de estabilización. El Banco Central ya no maneja el dinero electrónico y está ya impedido de dar crédito al gobierno. De manera que no es, en cierto sentido, desde fuera se percibe que el vaso está medio lleno en lugar de medio vacío. Eso no quiere decir que no nos falten muchos detalles para poder realmente articular un programa económico. Eso no hay duda. Se menciona que la solución del problema fiscal es económicamente fácil. ¿Cómo es eso? Sí, es fácil, pero políticamente muy difícil. Y se lo haría con 3 medidas, sugiere Walter Spurrier. Podría disminuirse drásticamente el déficit, eliminando el subsidio a la gasolina, focalizando los del diésel, porque son algunos, y el gas. Volver al IVA del 14%. Híjoles. No renovar los contratos ocasionales en la administración pública, pero al gobierno le preocupa el impacto social. Y es verdad. Muchas veces he mencionado aquí, Correa está esperando eso para reponerse, como suelen decir nuestros abuelos, para reponerse. Y claro, Moreno, que le conoce, aunque la pelea no sea de abierta batalla, pues no, hay siempre signos de simulación en algunas cosas, pero que Moreno quiere hacerle ver que hay otras maneras de conducir la economía, especialmente desde el lado fiscal. Aquello sí es cierto. Entonces, eso le pregunto a usted, doctor Ortiz. ¿Es fácil reactivar sin mucho esperar? Primero, permítame saludar a su distinguida audiencia y me siento muy complacido de compartir este panel con un distinguido amigo y economista de fama mundial como el doctor de la Torre, Augusto de la Torre. Es un honor para mí. Y paso a comentarle lo que yo pienso sobre esto. Yo creo que en el Ecuador hay un mundo con 2 visiones. Uno que comparte con el gobierno su paso a paso. ¿Sí? Eso le llaman gradualismo. Vamos lentamente, paso a paso. Y las señales que se han dado son inequívocas, son buenas. Inclusive lo que detallaba Augusto, este distanciamiento bastante significativo con el gobierno de Venezuela, con los correístas, para denotar clarísimamente que esta es otra instancia histórica, este es otro modelo que quiere recuperar el Ecuador, el modelo del crecimiento, ¿no? Pero tiene sus riesgos Los riesgos son de que no funcione y que en lugar de resolver, agrave. Y entonces, para eso nos apoyamos en
estadísticas, números. Entonces tenemos afortunadamente ya los números un poco mejor, más transparentes del Banco Central. Ya está recuperando su rol, un rol de prestigio de los tiempos de Augusto mismo, de prestigio. Es decir, ¿quién no se sentía cómodo con el trabajo intelectual de ese grupo de economistas en el Banco Central? Pero también tenemos organizaciones no gubernamentales como CORDES, como el Observatorio de la Política Fiscal, organismos privados como Análisis Semanal que maneja Walter Spurrier, y usted hacía la cita correcta de este artículo de Walter, y multiplica, y así una variedad de fuentes de números, y los números nos dan una mala noticia del paso a paso. O sea, recalco, es el paso a paso, es el gradualismo de la administración actual de Moreno. El paso a paso nos lleva a que podríamos terminar mal otra vez este año 2018, con un crecimiento negativo. Pero termino. Sí. Y más grave es la proyección que hacen al 19, de que podría ser todavía más negativo. Esto quería señalarle del paso a paso. ¿Por qué podría ser peor, para ir al grano? Porque la crisis económica, aun cuando muchas personas no quieran admitir que es crisis, la crisis económica es fiscal. Entonces tiene que venir de ahí el problema. Por eso lo que señala Walter está ahí. Ahí está el problema. Y ahí está la solución también. Pero hay motivaciones, Augusto, que también otorgan el derecho de pensar con mayor optimismo. ¿Y cuáles son esas nuevas realidades que tienen de alguna manera asegurado un poco de aumento de exportaciones por el lado de que el señor ministro Carlos Pérez quiere aumentar en 50,000 barriles diarios durante 3 años la producción petrolera? Los ingresos por exportaciones petroleras durante 3 años. Con eso estaríamos nosotros más la parte minera. Dice Walter que podríamos estar solucionando parte del problema. Pero también se necesitan esfuerzos internos, y eso sí que no los hay. Esfuerzos internos por la vía tributaria, retornar por lo menos a números anteriores en cuanto a determinados impuestos. Pero imagínese usted el presidente Moreno reafirmando, digamos, esas soluciones, estaría con los ojos envenenados del que sabemos, a la casa prácticamente de una situación coyuntural muy grave, explosiva desde el lado social. ¿Cómo combinar, digamos, estas dos latitudes, Augusto, la parte social y la parte económica financiera, de control del gasto interno y de mejoramiento de las exportaciones? La política pública está llena de tensiones. Siempre hay varios objetivos de política pública y muchas veces no se puede unirlos fácilmente y entrar en tensiones. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de objetivos. Por un lado, queremos el objetivo de la estabilidad y el crecimiento de la economía, y por otro lado, queremos equidad social. Y la equidad social tiene la característica de que no solo estamos hablando de la equidad social en el futuro, que haya más igualdad de oportunidades o un mejoramiento de los estándares de vida futuros, sino estamos hablando de cómo distintas acciones le pegan a distintos grupos de la sociedad. Entonces, en ese contexto, no hay otra manera de tener una conversación más completa y más seria de los dilemas que enfrenta el país. Tenemos que arreglar el problema fiscal. Yo creo que poca gente dudaría que hay que hacer eso. Y es cierto que arreglar el problema fiscal va a tener ciertos impactos en ciertos grupos de personas. Si, por ejemplo, hay una reducción importante del gasto corriente del Estado,
vamos a tener algunos funcionarios públicos que van a tener que buscar trabajo en el sector privado. Y eso es doloroso para esas personas y para sus familias. Y si pertenecen a algunos gremios, los gremios van a oponerse a ello. Si es que hay que reducir el gasto de inversión, va a haber mucha protesta de todos los economistas que vamos a decir, también es menester dejar que el Estado haga ciertas inversiones que son esenciales para que la economía funcione. Si no podemos ir por el lado del gasto corriente, tenemos que pensar cómo tenemos más ingresos. Y la medida más obvia es eliminar los subsidios. Pero eso tiene un golpe fuerte sobre aquellos que usan el transporte público y el gas y el diésel, que nos está envenenando el cielo de Quito, pero hace que la vida sea más barata de lo que fuera de otra manera. Y si no queremos irnos por ahí, tendríamos que pensar en el IVA. Y el IVA tiene muchas ventajas desde el punto de vista económico, pero también es un impuesto a la población. En el Ecuador no nos hemos acostumbrado a discutir cómo un objetivo requiere de cierto sacrificio. Queremos el objetivo, pero no queremos el sacrificio. Mire usted Chile. Chile hace poco se embarcó en una discusión muy complicada de si querían ir a una educación terciaria, universitaria, gratuita y universal. Y hubo mucha presión política en Chile por ir para allá. Y dijeron, bueno, vamos a tratar de ir para allá, pero esto cuesta. Determinaron cuánto costaba y subieron el IVA en 3 puntos o en 2 puntos para poder financiar lo que quería la sociedad en el otro lado. O sea, los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos a que cuando pedimos algo que queremos, también tenemos que pagar por ello. Así es. Entonces, el problema fiscal tiene esa característica. Solamente un tenemos una empresa privada no tan entusiasta con estas prácticas chilena. Los roles y la concepción y el papel que deben asumir los empresarios es totalmente diferente. Tenemos un sector privado que todavía es muy tradicional. Eso. Yo creo que al Ecuador le haría mucho bien tener mucho más inversión extranjera acá para que el sector privado ecuatoriano se acostumbre a competir con un sector privado más sofisticado. Pero es verdad, por ejemplo, que lo que sí es verdad, y esto es un punto muy importante, es que incluso si logramos arreglar la situación fiscal y lo hacemos bien, eso no es suficiente para que la economía se recupere. Entonces necesitamos trabajar al mismo tiempo en una serie de acciones para incentivar la inversión privada, nacional y extranjera. De lo contrario, vamos a tener una economía estancada por varios años. El ajuste fiscal, por definición, no estimula la economía. El ajuste fiscal, por definición, la va inicialmente a desestimular y en el largo plazo, en el mediano plazo va a abrir espacios para que haya más inversión porque el riesgo país va a caer. O sea, ¿por qué estamos haciendo el ajuste fiscal? Estamos haciendo el ajuste fiscal porque a pesar de que en el corto plazo causa dolor y puede incluso causar una recesión, en el mediano plazo nos va a bajar el riesgo país. Y con un riesgo país más bajo, los inversionistas internacionales van a venir. Pero en el entretanto necesitamos asegurarnos que ciertos sectores de la economía empiecen a funcionar rápido. Por eso Walters tiene toda la razón en decir algo que podría venir rápido sería la inversión en el sector minero, en el sector energético, del cual tú conoces mucho. Y después tendríamos que pensar en el sector de turismo, en el sector de la agricultura, pero mientras más rápido nos vamos a hacer que el país sea más competitivo, más llevadera será el problema del ajuste fiscal. Pero este disco rayado, para usar una frase muy ecuatoriana, ¿hasta cuándo nos puede durar? Porque el Estado está viviendo al día y está buscando financiamiento. Así es. Usted lo ha puesto claramente. Y esta es la otra parte del análisis con el que comencé este comentario hace un momento. El paso a paso nos puede llevar a esos riesgos. Y ahí están. El otro es el shock. Y el shock tiene también sus riesgos. Y para el shock hay que analizar igualmente dónde está el problema. Y el problema no está en el sector privado. El problema está en el sector gubernamental. En el gasto. Y lo cita con mucha propiedad Walter Spurrier.
Entonces, cuando analizamos el problema de un Estado gigante, porque este es un Estado gigante, entonces vemos, si usted me lo permite, dos citas del Observatorio de la Política Fiscal. Número uno, hay 103,000 contratos ocasionales funcionarios del gobierno con contratos ocasionales, es decir, por la ocasión. Y hay 75,000 por nombramientos provisionales. También tiene esa calificación de provisionalidad. Bueno, un cálculo muy rápido de esto nos lleva a que esto cuesta 4,000 millones de dólares. Y claro, se comenta de que mandar a la casa, porque se terminó el contrato, se terminó la ocasionalidad, se terminó la provisionalidad, en efecto tiene un impacto social. En mi opinión, ese es el mal menor. El mayor es, por ejemplo, aumentar el IVA, en mi opinión. Yo iría por el otro lado, dentro del análisis del shock. Yo iría por el otro lado, que es disminuir el IVA al 10%, como lo prometió Moreno. Pues, si esto es promesa del actual presidente y en esos momentos candidato. Pero ahí está. ¿Por qué lo habrá hecho? Porque eso era cuando tenía todavía las asesorías del ex presidente, ¿no es cierto? Entonces, le estoy mostrando el lado del shock. ¿Usted cree que le hacía recitar el expresidente al actual mandatario? Seguramente pueden existir ese tipo de especulaciones, pero si usted me lo permite, quiero terminar señalando lo siguiente. Vea usted el dilema que tiene la sociedad ecuatoriana entre los que propician el paso a paso, el gradualismo, y los que propician, aquellos que propician las medidas de shock. Y entonces todas tienen su precio, todos tienen que pagar el precio. Y el ejemplo que trajo Augusto de Chile, pues ese es un ejemplo perfecto, bien traído. Así hay que vivir. Y entonces, yo le digo, si nosotros vemos que la estadística nos lleva a una mala noticia para terminar el 18 y una pésima noticia para el 19, yo creo que al paso a paso hay que ponerle un poco más de velocidad. Y veo en las declaraciones de Richard Martínez con Bloomberg una forma de llevar al mundo internacional y mostrarles somos diferentes, no somos correas, está diciéndole el mensaje, somos diferentes. Número uno, queremos honrar las deudas e inclusive pagamos antes, si es que es necesario. ¿Para qué? Para dar una señalcita, no como el otro, el ex, ¿no? Que teniendo una capacidad económica gigantesca, se dio el lujo, pero un lujo estúpido, de no pagar, de ponernos en default, sabiendo todo el mundo, todo el mercado internacional, que había la plata. Pero dice, ¿qué le pasa a este hombre? Vanidad ideológica, ¿no? ¿Qué vanidades? ¿Acaso esto es un juego? Por favor, Gonzalito, la administración de un gobierno no es un juego, esto es serio. Esto es serio. Y este ex simplemente nos llevó a esa situación de default, de no pago. Y la gente especulaba, dice, ¿para qué? Quieren especular con el valor de la deuda por no pagar. Porque si la deuda se estaba cotizando en 100, con esta decisión de no pagar, la deuda se cayó en el mercado. Y entonces parecía que ahí andaban por especular los especuladores. Porque así está funcionando el mercado, así funciona, con especuladores, con los cautos y con los extra cautos, ¿no? No hay ni un extra cauto aquí en Ecuador. Hay un poquito de cautelosos, pero lo que hay es un montón de especuladores. Quiero señalar con esto, para terminar, que los riesgos hay que medirlos ya, para darle, en mi opinión, ahora sí, al paso a paso, un poquito más de velocidad, ganándole la ventaja que nos puso Bloomberg. Pues. Pero si Bloomberg nos está diciendo, este es un país distinto, el de Richard Martínez, aprovechemos. Pues. Entonces, éntrele
a dar un poquito más de velocidad al paso a paso, a ver si salimos, digamos, tablas en diciembre, por ejemplo, ¿no? Y si es que el 19 salimos con algo de crecimiento. Creo, porque esto es especulativo, no estoy haciendo un análisis matemático, creo que podría ser este el camino, darle más velocidad al ritmo de cambio, que es lo que tiene que imprimir este gobierno. O sea, la reactivación, como dice Walter Spurrier, va a esperar. Sí, mira, yo Augusto creo que de la Torre. me gustaría profundizar en el tema que se acaba de mencionar, que me parece fundamental. La ciudadanía necesita entender el costo permanente que nos dejó la irresponsable decisión de no pagar la deuda cuando el país podía pagarla. Ese que era un momento político, nos ha costado muchísimo. Ahora somos el país de América Latina que paga la tasa de interés más alta después de Venezuela. Solo Venezuela paga más que nosotros. Después venimos nosotros. ¿Por qué? Porque es un país que tiene una muy mala reputación en los mercados financieros internacionales. ¿Cuánto pagamos nosotros? En un bono sin colateral, nosotros pagamos 10 puntos porcentuales por encima de lo que paga Estados Unidos en un bono a 10 años. Si Estados Unidos paga 3% por decir algo, nosotros nos toca pagar 13. Si Estados Unidos paga 2,5, a nosotros nos toca pagar 12,5. Pagamos casi 10 puntos porcentuales. ¿Sabe usted, Gonzalo, cuánto pagan Colombia, Chile y Perú? Pagan solo 1,5 a 2 puntos porcentuales por encima de los Estados Unidos. O sea, nosotros somos considerados como un país de altísimo riesgo. Y el problema fiscal que tenemos está directamente conectado con el alto riesgo, pero no es el único problema. También está el problema de nuestras instituciones que se debilitaron durante el gobierno del presidente Correa y que ahora están tratando de reorganizarse. Y también está el hecho de que somos un país que vive y muere con el petróleo o con las exportaciones de materias primas o de productos básicos. Entonces somos un país con poca capacidad de absorber choques y de movernos en un mundo más moderno. Obviamente llegar allá va a ser difícil. Hay que empezar por la parte fiscal, hay que arreglar ciertas reglas que rigen el mercado y tenemos que volvernos más competitivos. Y me gustaría insistir en este último punto porque creo que hay que poner las dos cosas sobre la mesa constantemente, el problema fiscal y el problema de competitividad externa. El país ha perdido competitividad externa y yo tengo mucho temor de que en el siguiente año lo vamos a perder más. ¿Por qué? Porque en el siguiente año el Banco Central de los Estados Unidos, el Fed de los Estados Unidos, va a verse obligado a seguir subiendo la tasa de interés. Porque en Estados Unidos hay un problema fiscal enorme. Y en la medida en que sube la tasa de interés en Estados Unidos, el dólar se fortalece. Y nosotros tenemos el dólar como nuestra moneda. De manera que cuando el dólar se fortalezca, nosotros vamos a perder aún más competitividad para competir con Colombia, con Perú, con Chile, con los países latinos. Entonces, el país necesita medidas especiales para convertirse en un país más competitivo. Y eso nos lleva a ciertas reformas que son incluso más difíciles políticamente. ¿Cuáles son estas? La reforma laboral, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿En qué línea? Necesitamos un mercado laboral más moderno, en donde los trabajadores puedan moverse de un trabajo a otro con más facilidad y en donde los empleadores puedan contratar con más facilidad a trabajadores. Lo que ahora no es posible. Porque ahora es una zona garantista impresionantemente complicada. Complicadísima, porque ahí están los derechos humanos, la dignidad del trabajo, la protección social, que hay que mantener en la medida en que se modernice el trabajo, el mercado laboral. Para este calvario que está pasando el país de vivir al día, es un calvario, especialmente para las autoridades y los organismos de control internacional. Dicen, ¿qué pasará con este Ecuador? Y están viendo cómo se desempeña el presidente del Frente Económico, en este caso el economista Martínez. ¿Y cómo convencer? Le pregunto a Alberto Acosta Burneo, que nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, ¿cómo entender o hacerle entender al señor presidente desde el lado del economista Martínez? Qué complicado para él convencerle a un mandatario que en cambio le quiere dar algunas lecciones de pragmatismo al antecesor,
y decirle yo también puedo hacer mejor las cosas, por ponerlo en esos términos. Alberto, con Augusto de la Torre y René Ortiz les saludamos cordialmente. Buenos días, estimado Gonzalo, estimado René, Augusto. Yo creo que es importante aquí que más allá del tema del desafío fiscal que ustedes han hablado con mucha propiedad y se ha hablado extensivamente, ponerle un énfasis en el desafío en la competitividad. Yo creo que esa es la principal falencia del gobierno actual, porque en materia fiscal ha planteado unos ciertos lineamientos, se ha creado una regla macrofiscal para tratar de retornar a un nivel sostenible en las finanzas públicas. Coincido en que el ritmo es el problema, pero la dirección apunta en la dirección correcta. Y yo creo que todos los ojos del gobierno están en cómo poner en orden las finanzas públicas. Si se va a hacer a tiempo o no, esa es la otra gran interrogante. Pero en cambio, en materia de competitividad, no hay acciones, no está en el radar del gobierno y se plantean medidas tibias. No se entiende todavía la importancia del proceso de inflación negativa que estamos viviendo en este momento. Se piensa que ese es un problema, cuando en realidad esa inflación negativa es un mecanismo de cura que tiene la economía. Durante la bonanza, los precios en el país subieron significativamente, nos volvimos un país costoso para producir, costoso para consumir, y ese proceso ahora se está acentuando por el lado de un dólar fuerte. Durante los últimos meses el dólar se ha apreciado alrededor de 5%, es decir, es un dólar mucho más fuerte, y eso significa que se vuelve más fuerte en relación al resto de monedas, y nos complica para competir, y estamos viendo eso en los resultados de exportaciones. Vemos un segundo trimestre de 2018 con un resultado decepcionante en materia de exportaciones, un crecimiento de apenas 0,2%. Es decir, siguen desacelerándose las exportaciones. Y eso es el síntoma de que somos un país que tiene problemas para competir y que necesitamos profundizar como política pública, profundizar la flexibilización en los precios para que los precios puedan caer. Los precios tienen que seguir cayendo en el Ecuador y la política pública tiene que impulsar esa caída de precios. ¿Cómo impulsar esa caída de precios? Por ejemplo, hacer un trabajo en reducción de aranceles. ¿Cómo es posible que sectores productivos, por ejemplo, el ensamblaje de vehículos en el Ecuador, de entrada tenga que pagar un arancel del 15% a los CKDs? ¿Cómo va a competir ese sector si tiene esos recargos? Y así podemos ver una gran cantidad de ejemplos de sectores productivos que están cargados de aranceles, de trabas a la compra de insumos, de bienes de capital, y que finalmente son ineficiencias, que están cargados de ineficiencias desde que compran la materia prima y hasta que el producto está listo para ser vendido. Eso es lo que hay que trabajar. El gobierno tiene que ver en cada cadena productiva cómo puede ir reduciendo aranceles, impuestos, recargos, tasas, costo de trámites, para lograr que el sector productivo ecuatoriano pueda competir con otros sectores a nivel internacional. ¿Nos estamos autoengañando, Alberto? Yo creo que estamos olvidando un tema importantísimo, que aquí no se trata de poner solamente poner en orden las finanzas públicas. Sí, es muy importante poner en orden las finanzas públicas, pero eso no nos va a solucionar nuestros problemas. Tenemos que enfocarnos en ser competitivos. Y para eso se necesita un Estado también que apoye en ese proceso, porque hasta ahora, durante la bonanza, el Estado más bien se transformó en un extractor de recursos del sector privado, acumuló muchos trámites, puso muchas rigideces en el tema laboral, como mencionaba Augusto. Es muy costoso contratar en el país, y los sectores productivos modernos tienen que saber adaptarse a condiciones cambiantes del mercado. Ya no podemos pensar en el mundo actual que un trabajador va a tener el mismo trabajo durante toda su vida laboral. Tiene que estar preparado para poder cambiar de una actividad a otra en donde hay una actividad de bonanza en ese momento. Eso tiene que permitirse, por la ley debe permitirlo, al igual que los precios. Tenemos que estar claros que los precios en este momento tienen que seguir cayendo, y eso implica un desafío a nivel también de las empresas, que tienen que ir reduciendo sus costos de producción para poder mantener sus márgenes. Y ese es el gran desafío de corto plazo. Pero estemos claros, si es que no continúa este proceso de corrección en los precios, no vamos a recuperar la competitividad. ¿Y eso cómo se hace? Le pregunto a Augusto de la Torre, al tenor de la exigencia que la plataforma especializada financiera internacional Bloomberg le está pidiendo un acuerdo con el FMI como paso previo a cualquier cambio de modelo.
digamos, sí, de modelo a gusto? Yo estoy convencido de que si hubiese una conversación con el Fondo Monetario quisiera ver un programa que tenga un buen programa fiscal, acompañado de lo que acaba de hablar Alberto, de una serie de reformas que permitan ganar competitividad externa. Y la ganancia de competitividad externa es complicada, es complicadísima. ¿Por qué se nos hace complicada? Porque tenemos un dólar muy fuerte para nuestras realidades económicas. Nos pasa lo mismo que le pasa a España, Gonzalo. España tiene ahora una tasa de desempleo del 20%. 20% de la fuerza laboral española está desempleada. Por suerte ellos tienen un seguro de desempleo. Y parte de la razón por la cual la gente se queda un poco cómoda desempleada es porque hay seguro de desempleo, pero tiene 20% de seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque el euro está en un nivel muy fuerte para las realidades económicas españolas. Entonces España tiene que hacer esfuerzos especiales para vivir con el euro. Nosotros también tenemos que hacer esfuerzos especiales para vivir con el dólar. Y una de las cosas que hay que aprender cuando uno vive con el dólar es que la competitividad es siempre un desafío porque el dólar puede moverse en la dirección opuesta a nuestras necesidades. Lo que sería bueno para nosotros es que ahora el dólar esté perdiendo valor en el mundo, que esté depreciándose. Eso nos ayudaría a ganar competitividad, pero lamentablemente el dólar está ganando valor en el mundo y como consecuencia nosotros nos golpeamos contra una pared que hace más difícil ser competitivos. Por tanto, todo lo que mencionó Alberto, incluyendo un mercado laboral más dinámico, debería ser parte de nuestra agenda. Y nuestra agenda, creo yo, debería estar enfocada en un objetivo fundamental, que es la generación del empleo. Todo lo que hagamos debe ser con miras a generar empleo. Es mejor generar empleo con un sueldo un poquito más bajo que no generar empleo. Y ese es el tema que tenemos. Nos peleamos por tratar de mantener la situación actual y no le damos paso a la nueva. Y tenemos aberraciones enormes. Fíjese, un país que tiene un problema fiscal está enviando recursos fiscales y subsidiando a los países vecinos a través del contrabando de los combustibles. O sea, el contrabando de los combustibles no es otra cosa que un flujo de recursos fiscales que sale del país hacia otros países. Porque nos cuesta subsidiar los combustibles. En beneficio de esas economías, no de la nuestra. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser un país competitivo cuando tiene unos precios domésticos de combustibles que no solo nos envenenan el aire, sino que además hacen que Petroecuador le tenga que vender a la refinería estatal el petróleo a un precio muchísimo más bajo del precio al cual podría exportar? Y hacen que el Estado tenga que comprar nafta en el exterior a un precio internacional muchísimo más alto comparado con el precio al cual vendemos el combustible en el país. Ese tipo de distorsiones nos tienen entrampados porque salir de esas distorsiones es costoso, tiene un golpe inicial, nos va a subir los precios en un momento, pero solo por un momento los precios del transporte público, de los taxis y todo lo demás. Pero sin eso la economía no se reorienta. Claro. Es que hay que hacer ejercicio para poder volver a correr. Hasta asimilar qué elementos, hasta asimilar qué circunstancias, doctor René Ortiz, habría este impacto complicado para nuestro aparato productivo, fiscal y privado, porque esa sería la consecuencia. Sí. Pero luego viene un proceso de estabilidad. Pero porque luego regeneras la economía. El ajuste inicial es para volver a crecer, no para quedarnos mal. Vea usted que hay una coincidencia en los tres frentes de cómo queremos analizar la salida de la crisis. Y vemos en los ejemplos que nos ilustran tanto Alberto como Augusto acá en Quito, Alberto en Guayaquil, vemos que es el camino. Entonces, seguimos intentando el tema desde el punto de vista del ritmo. Y yo quiero ahondar en el tema del paso a paso. Yo le he puesto el título ese de paso a paso, señalándole, ya le señalé el primero, de lo que significaría el ahorro, ¿no? Esto es la reducción de la burocracia ocasional y provisional. Es decir, aquí no hay ningún incumplimiento. Simplemente terminó el contrato porque terminó la ocasionalidad, terminó el nombramiento porque terminó la provisionalidad, y eso es más o menos $4.000 millones,
menos de déficit. Pero si a esto le quitamos el Estado empresario, el Estado empresario ha sido gigantesco. La lista es monstruosa y un montón de cosas inservibles que hacen. Por ejemplo, el más inservible es Petroecuador. Y permítame que lo señale así. Desde 1999, cuando yo fui ministro, ya señalaba que hay que dar por terminado el trabajo de Petroecuador y el trabajo del Estado empresario. Ahora, con mayor razón, porque se ha ido acentuando el problema de deficiencias, reitero y he puesto en su programa en varias ocasiones que ha llegado el momento de ir eliminando el Estado empresario. Petroecuador, ¿qué hace? Opera un conjunto de activos, terminales, pipelines, distribuidoras, gasolineras, un montón de cosas así. Compra combustibles en el exterior, en el mercado internacional, mezcla con los combustibles que producen las refinerías del Estado, que no son Qué de brutalidad, acordes ¿no? con la norma, para ponerlos en norma, y vende combustible. Esta es la operación más simple que uno pueda imaginar de comercio. Compra, mezcla, vende. Hombre, ¿no habrá algún privado que pueda hacer esto? Y nos ahorramos, desde el punto de vista de costos operativos, otros 4.000, más los 4.000 anteriores, ya son 8. ¿Y de qué estamos hablando? De que Petroecuador se convierta, por ejemplo, en un rentista de sus activos, porque las compañías privadas no van a poder operar fácilmente y van a decir, bueno, pero tengo que usar las instalaciones de Petroecuador. Claro, tiene que pagar por el uso del terminal, por centavo por galón del terminal, del galón que esté en ese terminal, centavo por galón que se transporta desde Esmeraldas a Ambato, y así sucesivamente. Petroecuador se acabaría convirtiendo en un cobrador, cobrando renta de sus activos, porque esto no es privatización. Está delegándose en el sector privado, o estaría delegándose en el sector privado, la operación. Pero esa operación le cuesta al gobierno más o menos 4.000 millones de dólares. Qué operación tan simple, pero de estas hay más. Entonces, en la competitividad realmente estamos muy mal. Y esto que señalaban antes Augusto y Alberto, estamos tan mal que tenemos que darle una señal en porque esto es una economía dolarizada y nadie quiere salir de esta economía dolarizada. Así es. Ni yo ni nadie. Usted haga una encuesta o pida una encuesta y el 99% de la gente va a decir que quiere seguir con el dólar. Entonces tenemos que darle una salida. Y la salida es fácil. Porque vea los ahorros que acabo de señalar. Denos la salida. Vea los ahorros que acabo de señalar. Menos el ICE, el impuesto a la salida de los capitales. Es que esto es el colmo de la absurdidad. Al inversionista le vamos a cobrar por lo que cobre, por el rédito que haga cada vez que saca. Y cada vez que tiene que comprar insumos en el comercio exterior, tiene que pagar el ICE. No, pues es que esto es ridículo por donde uno pueda pensar. El ICE. Quiero reiterar el tema del IVA. Porque si a algún país le fue bien, veamos que es posible, ¿no? Yo no pienso que el IVA tiene que ser la solución, el aumento. No. Me parece que esto le va a encarecer mucho al país. Es un golpe fuertísimo. Porque el IVA lo pagamos todos. Y aun cuando se dice que la clase pobre no paga, vamos, pobre clase pobre, paga todo el IVA. También, claro, los que tienen más recursos, más capacidad, pagan holgadamente. Esa es la diferencia. Los otros pagan sufriendo. Entonces, vea usted que en competitividad podemos caminar, sí, a un ritmo mayor. Este país está sobreregulado. Es increíble lo que escuché de los constructores. Es un país muy caro. Muy caro. Lo que escuché de los constructores. La aprobación en la municipalidad para un plano, 6 meses. Es que esto es un horror. Es un horror. Y así, vea usted,
de estos ejemplos de sobreregulación, a mí me parece que los ambientalistas nos están matando a la economía. No quieren la minería, no quieren petróleo, no quieren nada, no quieren que se haga nada en el país que no sea lo que ellos quieren. Y yo digo, yo respeto a los ambientalistas, por supuesto, como el que más respeto su posición, y está bien, cada uno tiene que manifestarse así, pero tampoco estorbarnos la salida de la crisis. Pues. Si la salida de la crisis es con una minería súper controlada, donde el gobierno no haga de empresario, sino de controlador, pues de regulador, de sancionador. Señor, se desembarcan contenedores con chinos adentro. A ver, ¿qué es lo que está pasando? No, pues así no puede ser, no puede desarrollarse. ¿Dónde está el papel del Estado? No, pues señor, entonces haga su papel el gobierno, pero bien hecho. Y entonces tendremos probablemente, yo aspiro, por la tecnología que se está pensando hacer, se tendrá una minería limpia. Y la petrolera, vamos, superamos hace tiempo. Hoy en día nosotros tenemos una tecnología que no permite prácticamente nada de contaminación en la producción. Permítame reiterar, Gonzalo, nada. Okay. Inclusive todas las aguas residuales que se generan en un campo se reinyectan. Y algunos, por supuesto, ambientalistas un poquito exagerados, sin suficiente información, decían que esto contamina las napas freáticas. ¡Vamos, qué locura! Estamos reinyectando a un subsuelo de 9.000, 10.000 pies de profundidad con un sinnúmero de capas geológicas una tras de otra. Okay. Alberto, en la ciudad de Guayaquil, el escogitamiento de alguna manera de el ministro Martínez, del presidente Moreno y de su ministro de Economía Martínez, ¿en algún momento puede recalentarse? ¿Cómo ve usted el futuro de ese matrimonio en términos de modelo de hacienda pública y en modelo de competitividad y en modelo de exportaciones de frente externo, etcétera, etcétera? ¿Usted le ve a Martínez apegado a un libreto, tratando de hacerle de a poco entender al presidente Moreno que el camino es el que él le está sugiriendo reiteradamente, o el señor presidente tiene un compromiso más complicado con el andarivel político de su propio movimiento y de su ideología, etcétera, etcétera? ¿Cómo ven ustedes esta circunstancia? Alberto y Augusto, tengan la bondad. Bueno, yo veo que aquí hay unas tensiones propias de hacer política. Por un lado, el presidente Moreno tiene que cumplir sus promesas de campaña. Y los ecuatorianos han votado de manera persistente durante la última década por más gasto público. Quieren más beneficios, quieren las viviendas gratis, quieren que se mantengan los subsidios. Y ese es un desafío que tiene el presidente Moreno. Pero por el otro lado, tiene una realidad económica que no le acompaña, que no hay plata, que todos los subsidios y el gasto de la década pasada tenemos que pagarla ahora, porque nos han quedado esas cuentas por pagar, y entonces tiene que llegar a un equilibrio entre cuánto de esta promesa de campaña va a poder cumplir, cuántas casas y viviendas va a poder hacer, y cuánto va a tener que poner en orden las finanzas públicas. Entonces ahí hay un gran conflicto que tiene que resolverse por la vía política al interior del gobierno. Por otro lado, vemos que hay un ministerio encabezado por Pablo Campana, quien está buscando más inversión. Y todos estamos de acuerdo en que se necesita más inversión. Pero para atraer más inversiones no es suficiente incentivos tributarios, que en algunos casos son inclusive muy generosos. Eso no es suficiente, porque las inversiones, por más incentivos tributarios que tengamos, van a fijarse y van a decir cuánto me cuesta producir en el Ecuador, cuánto me cuesta producir en Colombia, cuánto me cuesta producir en el Perú. Y probablemente la decisión será me voy a Colombia o me voy a Perú, porque me cuesta menos producir. Puede ser que los incentivos tributarios sean menos generosos,
pero me cuesta menos producir y además tienen mercados importantes a través de acuerdos comerciales con Estados Unidos y con Europa. Entonces vemos que yo creo que la pata de todo este andamiaje que está en el aire todavía es quién está trabajando por la competitividad. Veo a Martínez muy enfocado en el tema de los equilibrios fiscales, los macroequilibrios. Muy bien, eso es importante, hay que hacerlo. Veo a Pablo Campana muy enfocado en atraer a las inversionistas a través de inversiones, presentando un país amigable a la inversión, pero no veo quién está jugando ese papel de impulsar la competitividad. No hay ningún abanderado por la competitividad dentro del gobierno. No hay dueños de los 9.500. No se los ve todavía. Y ese yo creo que es el gran desafío. Necesitamos que alguien dentro del gobierno se abandere por la competitividad y empiece una política fuerte, igual que hay que tomar las medidas por el otro lado, por el lado de los equilibrios fiscales, también tiene que haber esta política por el lado de cómo abaratar la producción en el país. Y eso implica una gestión que es prioritaria si queremos que la economía vuelva a crecer. Caso contrario, el escenario que tendremos es una economía en una languidez permanente como la que estamos viendo y que lamentablemente puede durar todavía por algunos años. No estamos hablando de un colapso, en el mejor de los casos, simplemente de una languidez, una economía débil que se mantendrá así por mucho tiempo. El padre político de Alberto Acosta Urneo sostiene que por eso la reactivación va a hacerse esperar a gusto. Sí, mire, un punto que es bien importante es entender cómo se orienta una economía, si el aparato productivo de una economía está orientado hacia adentro o si el aparato productivo de una economía está orientado hacia afuera. Durante el gobierno de Correa se hablaba mucho del cambio a la matriz productiva. Tuvimos un cambio, pero para mal, porque nuestro aparato productivo se orientó al mercado doméstico para venderle cosas al gobierno o para construir moles. Lo que necesitamos ahora, el único camino de crecimiento que el Ecuador tiene es empezar a descubrir, a producir y a entrar en mercados internacionales para venderle productos, servicios a los extranjeros, sea que vivan fuera del país o sea que vengan a visitarnos dentro del país. La reorientación de la economía, la única manera como vamos a volver a crecer es si es que nuestra economía se orienta hacia afuera. Y ahí tenemos el problema que Alberto dice. Cuando uno quiere orientarse hacia afuera, tiene que ser competitivo. Y cuando uno mide la competitividad ecuatoriana, el costo laboral o los costos de hacer negocio aquí o los costos de las regulaciones o los aranceles excesivos, todos esos costos hacen que nosotros no podamos hacer lo que el país necesita, que es descubrir actividades productivas en donde el producto y el servicio estén destinados a la demanda externa. Ese giro va a tomar tiempo. No importa que también lo hagamos, va a tomar tiempo. Y por eso yo creo que debemos alistarnos a tener un par de años de una economía lánguida, como dice Alberto. Va a ser muy difícil que eso no nos pase. Pero ese es el costo de volver a un patrón de crecimiento que nos permita volver a restablecer la prosperidad. Y eso va a tener una serie de agendas y todos vamos a tener que discutirlas. Me gustaría volver a la que a mí me parece que es casi inconcebible. Que tenemos un país en donde nuestro sector más importante, que es el sector energético, el del petróleo, tiene un mercado de combustibles en donde hay un monopolio estatal. Yo no entiendo por qué en una economía moderna tiene que haber una empresa estatal, la refinería, que controle el mercado de combustibles y no tenga ninguna competencia. Yo creo que a todos nosotros nos daría bien vivir en un mundo en donde las gasolineras sean privadas, puedan comprar el combustible en el país de la refinería o afuera y puedan vender el combustible de mejor calidad para los ecuatorianos. Si es que necesitamos subsidiar, no lo hagamos con los precios de los combustibles, hagámoslo de una manera directa. Encontremos a quién tenemos que subsidiar y encontremos el camino de entregar el subsidio que sea más eficiente. Entregar el subsidio a través de un precio artificialmente bajo le cuesta a la economía en eficiencia. Entonces, a mí me gustaría pensar que una de las agendas que tenemos es abrir el mercado de combustibles a la competencia. Si abrimos el mercado de combustibles a la competencia, a lo mejor nos ahorramos 8.000 millones de dólares más a los que ya mencionó René, porque, por ejemplo, podría ser que con un mercado abierto a la competencia no tenga ningún sentido económico invertir en la refinería de Manta. Pero eso es un elefante blanco que tiene una deuda política ahí, pero que tal vez desde el punto de vista financiero y económico no tiene viabilidad.
Y no nos damos cuenta que no es viable porque estamos en este mundo donde está el monopolio estatal del sector de los combustibles. Si le quitáramos al monopolio estatal de ahí y abriésemos ese mercado, tal vez llegaríamos a la conclusión de que no nos conviene construir la refinería de Manta. ¿Y esos son qué? ¿8.000 o 10.000 millones de dólares? O tal vez más. ¿Por qué es que me están sugiriendo que plantee en 2 minutos el problema, porque no tengo más tiempo, el problema de PDVSA, que se requiere una especie de arbitraje. Arbitraje, exactamente. Muy rápidamente. Nadie esperaba que esto se viniera así, caudaloso. Pero el distanciamiento que ha existido entre Maduro y Moreno, cada vez mayor, y entre Maduro y entre Moreno y los correístas, ha hecho posible esto. Yo responsabilizo a ellos. ¿Para qué? Para que ahora PDVSA nos demande en 2 proyectos donde hay contratos y donde hay que guardar sindéresis, porque si el gobierno nacional quiere, como quiere hacerlo internacionalmente, mostrar que este es un Estado de Derecho, que aquí prevalecen leyes y orden, entonces tiene que honrar esos 2 contratos. Eso quiere decir que el uno, que se refiere a la refinería de Manabí, sí, acaba de ser enterrado. No hay futuro para eso. Entonces el gobierno tiene ahí una gran opción, porque ahí tiene una planicie gigantesca donde se puede motivar energías alternativas, fotovoltaico. Vamos, ya estamos en California. Mira que California es un estado caro en Estados Unidos. A 13.7 centavos el kilovatio hora. Yo he estado con unos inversionistas en San Francisco, justamente conversando sobre esta temática. Hay un foro internacional en San Francisco, se llama Climate One, y ahí se dio la tesis. 13.7 centavos por kilovatio hora es muy competitivo. Y si a esto le sumamos los incentivos que ya están en la ley, y que Manabí prácticamente sería como el candidato perfecto para recibir esos incentivos, ahí tiene usted una respuesta. Entonces, el arbitraje se suma a las señales negativas del Ecuador. Se suma el arbitraje que plantea al que llegarían Ecuador y Venezuela si no hay un acuerdo previo. Yo soy partidario siempre de llegar a un acuerdo fuera de corte. Lo peor de lo peor es que nosotros dejemos que al Ecuador le sancione un tribunal. Ya hemos visto, hemos perdido todos los arbitrajes. Hay unos cuantos arbitrajes pequeñitos que hemos ganado, pero los grandes nos han consumido recursos. Eso es fuga. Y el primero que empezó pagando fue el expresidente. Y empezó calladito pagando, primero 100 millones por aquí, después 1.100 millones por acá, y así sucesivamente. Ha pagado a todos. Vergonzantemente. Vergonzante porque desde el punto de vista jurídico también hay abogados. Y el abogado del Estado tiene que ser esto, tiene que decirle al presidente, no conviene entrar en ese camino, porque nos van a ganar, nos van a ganar. Es que llevamos todas las de perder. ¿Pero se corrió a tiempo el procurador? Bueno, no sé qué le estará pasando, pero le dejó el Procurador General del Estado, le dejó decir al presidente de la República de ese entonces que les vaya bonito. O sea, les estaba expulsando con ese cinismo, esa ironía, ¿no? Que les vaya bonito. Y la contratista simplemente exhibía un contrato legal. Y a la final el tribunal arbitral le dio la razón. Este contrato prevalece sobre todas sus manos negras. ¿Qué comentarios ha escuchado usted en Washington sobre este tema de Ecuador? Ninguno. Augusto de la Torre. No, sobre este tema en particular no he escuchado ninguno. ¿Qué le parece lo que menciona el doctor René Ortiz, Augusto? Yo lo que pienso es que un país cuyo principal recurso es el petróleo necesita tener un imperio de la ley particularmente fuerte en ese sector. Eso quiere decir buenas leyes, buenas regulaciones y seriedad en la manera como se hacen los contratos. ¿Y qué hacer con el tema de Manabí?
Yo pienso que yo sugiero al gobierno hacer un estudio a fondo de la viabilidad del proyecto de Manabí a la luz de precios internacionales, no con los precios con los que trabaja el monopolio estatal. ¿Qué pasaría si esa refinería de Manabí tendría que comprar el petróleo a precio internacional y vender el combustible a precio internacional y competir en el mercado con otros proveedores de combustibles? ¿Qué pasaría? Si es que la respuesta es que esa empresa no sobrevive, ¿para qué la vamos a construir? O sea, tenemos que hacer la proyección de esa empresa de manera que la única razón para invertir ahí sería si hay una alta rentabilidad en un ambiente de apertura internacional a los precios y de competencia. Pero yo creo que lo que estamos haciendo la planificación de esa refinería pensando que va a seguir siendo un monopolio. Pero esa no es la manera como se planifican las grandes inversiones del país. Hay que imaginarse que vamos a invertir en esa refinería y que esa refinería tiene que competir en un mercado abierto. Y si eso no nos da viabilidad financiera, no hagamos esa inversión. Muy bien. Muchas gracias. Señoras y señores, hasta mañana. Buscando la verdad. El llamado está hecho. El llamado está hecho. La música nos vuelve a unir. Será toda un... Vamos por todo el